Muy bien, vamos a pedirle al hermano Ricardo Osorio que pueda ofrecer una oración para bendecir el sermón de hoy. Adelante, Ricardo. Buenos días a todos, me acompañan en la oración. Amados Hanuponim, amados Padres verdaderos, muy buenos días. En este domingo 18 de agosto del año 2024 estamos reunidos junto a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Hanuponim de Chile. Queremos ser profundamente agradecidos por esta oportunidad de estar reunidos para escuchar su mensaje, su palabra, para recibir su amor, su inspiración a través de las palabras de nuestro presidente Javier en este sermón. Queremos también agradecer por todas las cosas maravillosas que nos ha dado, por nuestra vida, que ya es un milagro increíble, por nuestras familias, por el amor que recibimos de nuestros padres, por el amor que podemos dar a nuestros hijos. Queremos agradecerle profundamente por tanto amor que usted nos ha dado, que a pesar de ser personas caídas, usted nos ha amado profundamente, Hanupumonín, enviándonos a su Hijo Jesucristo hace 2000 años y ahora a nuestros padres verdaderos, a nuestra Madre verdadera, que es la hija unigénita, que está preparando la última parte de la providencia para establecer el reino de los cielos en la tierra, donde podemos vivir junto con usted eternamente en la tierra y en el mundo espiritual. Muchas gracias, Hanukkah, por todo su amor. Queremos orar para que usted nos guíe ahora a través del sermón y pedimos su guía e inspiración y lo convidamos a estar con nosotros orando en mi propio nombre, Ricardo Osorio, miembro de una familia bendecida central. Ayo. Ayu. Muchas gracias, Ricardo. Una oración directa de Brasil. Querido hermano y hermana, muy buen día nuevamente. Muchas gracias. Este es un sermón dominical internacional. Tenemos hermanos y hermanas de Brasil, de Alemania, de la isla de Pascua, a 3600, 700 kilómetros de distancia de acá. Entonces, muchas gracias por conectarse con el Sermón Dominical de Chile vía Zoom. Más adelante, cuando lo hagamos presencialmente, también vamos a continuar transmitiéndolo directamente para que todos podamos continuar conectados con la providencia de Chile. Mi sermón de hoy lleva como título una palabra que la madre ha usado muchas veces. Ella ha dicho que estamos en la era de oro o en la época de oro, que es una época especial donde la providencia es muy diferente de cómo era 10 años atrás o como era mucho más diferente todavía de cómo era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Es una época ahora diferente. Estamos entrando en un periodo providencial diferente. Y ya todos saben, ¿verdad?, que nuestra meta, una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida es testimonio, ya sabemos, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio. Eso es una misión no solamente de la Federación de Familia, de la Comunidad Sagrada de Janón Pomonín, es la tarea que tienen todos los religiosos. Todos los religiosos tienen como meta difundir la verdad que ellos han encontrado para poder liberar a las personas de la angustia, del sufrimiento. En el caso del cristianismo, volver a encontrar a Dios. Retornamos a Dios. ¿Cómo podemos nosotros practicar lo que dice la palabra eh, muy, muy profunda? Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es decir, al encontrarnos con los padres verdaderos, hemos encontrado la verdad y esa verdad nos ha traído liberación. Hemos salido de la ignorancia, descubrimos que sufríamos por esta y esta razón porque desconocíamos la verdad. Los cristianos también, cuando testifican sobre Cristo y sobre el amor de Dios y el perdón de Cristo de todos los pecados, también ellos traen libertad a todas las personas. Entonces hay un cambio, hay una conversión no solo de si el domingo iba a fiesta, este domingo voy a la iglesia. No, es una conversión total de la vida de cada persona.
las 24 horas del día cambian, se supone que deben cambiar, para poder así entrar en esa libertad que trae la religión, que trae la verdad. Entonces la madre ha dicho que ahora estamos en una época de oro y quiero enfatizar en este sermón algo que ya hemos venido conversando mucho porque lo continúo sintiendo como algo muy importante. Y curiosamente, antes una hora antes de comenzar a preparar aquí todo lo que es la parte de transmitir el sermón por el Zoom, siempre veo un poquito qué es lo que están transmitiendo otras iglesias nuestras. Y hay una iglesia por ahí que parece que me copió el sermón. Y eso significa que cuando nosotros estamos pensando qué es lo que puedo compartir para los hermanos y hermanas, hay una mente, que es la mente de Dios, que nos puede ayudar a encontrar aquello que es importante para ese momento. Entonces me da mucha alegría porque significa que se confirma que es lo que Dios quiere que compartamos. Y entonces quiero compartir con ustedes lo que ha sido para Dios la dificultad de haber pasado por miles de años de historia oscura. Inclusive se dice que hubo una época de oscurantismo, ¿verdad, Ricardo? Un oscurantismo, una oscuridad total, donde la gente vivía en la ignorancia total de muchas cosas, una época muy oscura. Entonces Dios ha tenido que atravesar una época oscura para llegar ahora a esta época de oro que menciona acá la Madre Verdadera. Pero mire, vamos a leer esta oración del Padre Verdadero para ir introduciendo el tema. Muy linda. Esto fue dicho el año 68, un año después que los Padres Verdaderos, 7 años, disculpe, 8 años después que los Padres Verdaderos recibieron la bendición sagrada. Dice así, es una oración. Dice, Padre, cuando creaste el universo y los seres humanos, tu alegría debió ser inmensa, pero en este mundo todavía no se ha realizado la esperanza que tú has buscado. Una era centrada en el ideal de la creación y de la tierra. Hasta ahora nadie ha revelado tu corazón expectante ante la llegada de una familia de bondad que naciera del amor eterno y la vida eterna de tus hijos. Nadie en la tierra ha llegado a experimentarlo. Qué lamentable, exasperante y decepcionante debió ser el hecho de que nuestros antepasados no supieron quererte y no fueron dignos de recibir tu abrazo como era tu deseo. No supieron quererte. Mire qué lindo, qué tierno es esa expresión del Padre. Debemos entender que el lugar donde deseas reunirte con nosotros y compartir todos nuestros anhelos no se encuentra en el mundo en el que hemos vivido hasta ahora, sino que se halla en el mundo de tu corazón, en un nivel muy elevado. Por favor, ayúdanos a comprender claramente que ese mundo no se hará realidad en circunstancias que guarden relación con la caída. Ese mundo llegará centrado en el corazón de nuestro Padre, que está anhelando ese momento único en el que sentir y vivir relaciones predestinadas. La relación de padre e hijo es una relación predestinada por Dios. Tiene que llegar el día en que la relación padre e hijo se realice. Por eso dice relaciones predestinadas, verdaderas y originales, que estén más allá de todas estas circunstancias. Te rogamos sinceramente, Padre, que nos permitas llegar a comprender profundamente con nuestro corazón y no hablar simplemente de nuestros sentimientos pasajeros. Deseamos fervientemente ser hijos que puedan sentir que tú estás vivo, presente en el fluir de la sangre que corre por nuestras venas, percibir tu aliento en el sonido de nuestra respiración, experimentar el calor de la misericordia de nuestro infinito Padre acariciando nuestra piel. Oh Padre, permítenos comprender lo miserable que hemos sido por no haber estado ni una sola hora inmersos en el corazón misericordioso de nuestro profundo y excelso Padre, con el corazón inocente de un niño que busca consuelo. Te oramos humildemente esto en el santo nombre de nuestros padres verdaderos, 17 de noviembre del año 68. Qué profunda oración del Padre verdadero, realmente.
¿no? Y estamos ahora en una época de oro, donde se puede hacer realidad ese contacto, como dice el Padre aquí, sintiendo tu presencia como el fluir de la sangre, es decir, dentro, vivo. Es una época donde se puede soñar con que nosotros podemos también tener experiencia como la que tuvieron los santos en la historia, Jesús mismo, el Padre mismo. Nosotros ahora podemos entrar en esa resonancia directa con Janulpo Muniz por primera vez. ¿Qué cosa puede haber, Ricardo, más extraordinaria? Que cada uno de nosotros pueda tener acceso a experimentar ese Dios que todo el mundo habló a lo largo de miles de años. Es el Dios Jehová o el Dios que haya sido. Todas esas personas que fueron privilegiadas de haber tenido un contacto con Dios, yo ahora lo puedo tener directamente. Es algo, una época de oro, como dice la Madre Verdadera. También en Hechos se menciona cómo Pablo comenzó a tratar de enseñar ese Dios, ese nuevo Dios que él aprendió a través del amor de Cristo cuando él fue a Atenas. Mire qué interesante. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que todavía son filosofías que hay gente que sigue, los estoicos es una filosofía muy interesante, ellos estaban allá discutiendo temas. Dice, eh, y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Fue muy inteligente Pablo, introdujo en una brecha que tenían los atenienses, tenían miedo de que si había un Dios que no conocían, al no adorarlo estuvieran cometiendo un pecado, entonces le tenían un lugar a este Dios que no tenía forma, era el Dios desconocido, y Pablo introdujo ahí a nuestro Dios, al Dios verdadero. Pero fue muy interesante lo que Pablo les decía. Pablo dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no es tan lejos de cada uno de nosotros. No es tan lejos de cada uno de nosotros. Pablo le está diciendo, este Dios desconocido está cerca, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, estamos dentro, somos criaturas que están dentro de la esencia de Dios, lo que le está diciendo Pablo. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Pablo aquí introduce en la conciencia de los atenienses un nuevo Dios diferente.
Finalmente termina diciendo Pablo, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Más adelante vamos a conversar sobre esto. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es decir, no cayó en oídos sordos totalmente su discurso y hizo discípulos ahí hablando sobre el nuevo Dios. Ahí está Pablo, esa foto se la sacaron ahí, una foto escondido, sin que supiera, le sacaron esa foto a Pablo. Sabe que yo estaba buscando una foto de Pablo, mira qué ignorancia. No había foto en esa época. Bueno, entonces el punto es, querido hermano y hermanas, cuán difícil ha sido para Dios llegar a una edad de oro en la cual la humanidad, sus hijos e hijas pudieran conocerle de verdad. Cuán difícil ha sido realmente para Dios poder mostrar su verdadero corazón de padre, de madre a nosotros. Vamos un poquito a mostrar eh, un, un- digamos, una línea del tiempo para que podamos ver cómo ha sido difícil. El padre dice en un discurso del Johnson-Gyon 2007, si uno coloca ahí 1 millón de años, aparece una frase que el padre dice de que algunos estudiosos han descubierto que el ser humano existe por más de 1 millón de años. Entonces el padre después lo usa ese conocimiento en otros discursos. Más o menos 1,5 millones de años tiene la historia humana, pero no está oficialmente, digamos, reconocido eso, pero creemos en el Padre que puede entender mucho más que nosotros de que la historia es muy larga. Entonces, fíjense ustedes, querido hermano y hermana, aquí les voy a mostrar un versículo del Antiguo Testamento para que ustedes vean cómo la gente percibía a Dios en esa época. En la época del pre-Antiguo Testamento y Antiguo Testamento, la relación con Dios fue una relación muy lejana. Cuando Adán y Eva cayeron, dice el principio divino que llegamos a estar más bajo que la creación. La creación continuó su ciclo perpetuo, eterno de hacer como fue creada, no se corrompió, pero el ser humano se corrompió, por lo tanto se tornó más abajo que la creación. Por eso ofrecían en esa época cosas más puras que ellos para conectarse con Dios como condición. Animales, ofrendas, cosas de la creación. Entonces, en esa época, el concepto que se tenía de Dios, que se comenzó a formar sobre el Dios Jehová, era un Dios de temor, básicamente. Así comenzó a germinarse el concepto del Dios monoteísta, porque había muchos dioses ya, Ricardo, en esa época, hacia atrás, muchos dioses. Siempre el hombre ha creído en dioses, en Dios, en algo superior. Pero Dios comenzó a gestar esto que dijo Pablo para los atenienses, que es un Dios superior porque creó todas las cosas. Esta idea de Dios, Dios la comenzó a formar por allá, por la época de Abraham, de atrás, más atrás, comenzó a relacionarse indirectamente con el ser humano para comenzar a germinar esta idea de un Dios todopoderoso, único, absoluto, incambiable. Esa idea del Dios único entonces comenzó en esa época, pero mire cómo la gente veía a Dios en esa época. Era un Dios al cual había que tenerle mucho temor, inclusive cuando Moisés recibió el nombre de Dios, Yahvé, nosotros lo compartimos esto en un mundo que más profundamente. Los judíos tenían terror de pronunciar el nombre de Dios. Imagínense, tener terror, miedo, porque en una de esas pronuncio mal el nombre y me pulveriza ahí mismo. Era un Dios celoso, muy inflamable. Era vengativo. Les voy a colocar acá un versículo para que lo busquen en su Biblia y no van a creer la forma como se describía a Dios en esa época. Visitaba la maldad de los hijos hasta la tercera generación, castigaba al pecador con mano de hierro. Era así la imagen de Dios. Fue necesario, ciertamente, porque era una época en la fe, digamos, del verdadero Dios, hasta que llegaran a creer en el Dios verdadero, era, podríamos decir, una fe primitiva.
era una fe de la edad de la piedra, podríamos decir, en cuanto a fe, hasta poder ir puliendo cada vez más la conciencia del ser humano, el corazón del ser humano, hasta que llegara finalmente a tener la condición de entender quién es Dios realmente. Pero mire qué increíble. ¿Por qué lo digo, querido hermano y hermana? Porque esta percepción de la naturaleza de Dios, inclusive este mismo versículo, se usa hoy en día, tratando de usar este miedo que produce creer en este Dios para cambiar a las personas, para que no cometan pecado. Se continúa usando. Y Jesús dijo que Dios es totalmente diferente. Jesús cambió completamente esa manera de tener esta creencia en Dios, la cambió completamente. Jesús nunca, nunca, ustedes busquen con el computador, si tienen la Biblia digital, busquen si en algún momento Jesús habló del Dios de temor. Nunca, no salió de la boca de Dios, de Jesús, que Dios es un Dios de temor. No, todo lo contrario. Jesús hizo todo el esfuerzo para mostrar el amor de Dios. Pero veamos, busquen ahí ustedes en Nahum, que está después de Miqueas, Nahum 1, 2 y 10. Vean ustedes la descripción que se hace de Dios. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Si eres culpable, para Dios eres culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Y agosta, que es una palabra que la busqué en el diccionario, agosta significa secar también. Y agosta o seca todos los ríos. Los montes tiemblan delante de él, y los collados, que son cerros, se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces por sus enemigos, Ricardo. Una vez se vengará. No tienes chance de perdonarte. Una vez. Imagínate. No tomará venganza 2 veces. Una vez para Dios. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Obviamente que las personas le van a tener terror a este Dios si consigue penetrar en su mente, en su inconsciente. Obviamente, este Dios que se enseñó en esa época, obviamente que la gente le va a seguir, pero hay una gran diferencia en seguir a alguien por temor y seguirlo por amor, querido hermano y hermana. Cualquier cosa que hagamos en la vida, aún seguir una iglesia, si yo sigo esa iglesia por temor, el pecado todavía que me espera afuera va a tener poder para entrar en mi vida. Porque el temor no es lo mismo que seguir a alguien por amor. La fidelidad que se desarrolla por amor a una persona o a alguien es muy diferente. El temor es cuando alguien desarrolla una tradición del temor, siempre necesita meterle miedo. Tiene que siempre estar alimentando el miedo en aquellos que están más abajo. Pero por amor es diferente. Por amor hay una comprensión. Por amor se comparte el corazón con la otra persona. Entonces, esta es la imagen que tenían los antiguos sobre la naturaleza de Dios, querido hermano y hermana. Analícese usted mismo. Yo tengo temor todavía. Cuando yo hablo con mi hijo, con mi hija sobre algo malo que tal vez están haciendo, yo estoy presentando a Dios, este Dios, o estoy presentando el Dios que le duele su corazón
cuando yo estoy haciendo algo o cuando estamos haciendo algo malo, cuando nuestro hijo o hija está haciendo algo malo? ¿Qué tipo de Dios yo estoy presentando? ¿El Dios que se enoja y que te va a castigar? Fíjense cómo ha quedado esto tan arraigado en el inconsciente colectivo del ser humano. Colocamos a Dios nosotros como el Dios que siempre está queriendo castigar al que comete pecado, al que comete un error. Nosotros mismos estamos colocando a las personas en contra de Dios. Porque siempre nosotros nos sentimos aliviados cuando alguien nos abraza. ¿O no, querido hermano y hermana? Cuando alguien no encuentra a nadie en la familia para que lo abrace y lo cuide, él va al psicólogo. Y en el psicólogo encuentra más amor que en la propia familia. Porque el psicólogo empatiza con el paciente hasta que el propio paciente encuentre la solución con su propio entendimiento. A veces hay psicólogos también que le enredan más la vida. Hay que tener cuidado también con los psicólogos. A veces hay psicólogos que son realmente peligrosos. Pero un psicólogo de verdad hace eso, pero nosotros buscamos a alguien que pueda empatizar conmigo, que no me sienta juzgado en el primer momento en que cometo un error. Esa es nuestra naturaleza. Pero presentamos al Dios, a este Dios, a este Dios de esta época, lo presentamos nosotros. ¿Cómo alguien va a empatizar? Va a tener miedo. Lo más probable es que se resienta con los propios padres y se resienta con Dios y después comparta con su amiguito, su amiguita, lo que piensan sus papás. Y su amiguito, su amiguita es mucho más amoroso que ese Dios. Entonces tiene más confianza de abrir su corazón con su amiguito, su amiguita, allá en el colegio o en la universidad o peligrosamente con algún profesor. Entonces, cuidado, vayamos nosotros chequeando bien que no haya quedado en nuestro corazón todavía resquicio de este Dios del miedo. Con Jesús entramos en el Nuevo Testamento, fuimos renacidos espiritualmente, y mire lo que dice Pablo, a pesar de que Jesús no consiguió introducir profundamente el Dios Padre Madre, pero igual los discípulos captaron en cierta forma la idea, y como Ricardo, algunos discípulos, algunas personas de esa época, estos discípulos que captaron la idea se dieron cuenta que venían arrastrando todavía el temor a Dios. Mira lo que le dice Pablo, mira qué interesante. Pablo le dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Por qué estás volviendo al temor de nuevo a Dios? Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Saben lo que significa Abba Padre? Esto lo vimos nosotros en un punto que Abba significa papito. Cuando Jesús le dice Abba Padre a Dios, le está diciendo papito, daddy en inglés, ¿verdad, señor Ross? Daddy. En español, papito, padre, papito, mi papito. Esa es una relación total de amor y de confianza con Dios. Esta, esta, esta percepción de Pablo fue interesante porque Pablo captó esa. ¿Sabe por qué captó Pablo el amor de Dios? Porque él, hay, en Hechos, Pablo cuenta su conversión. Léanlo, la conversión de Pablo, muy profunda. Pablo se sintió perdonado por su tremendo pecado de haber estado persiguiendo a los discípulos de Jesús. Pidió perdón profundamente por lo que había hecho. Cuando hay ese sentimiento de que fui perdonado por semejante pecado, cuando he sentido el amor de Dios, entonces se siente ese perdón de Dios. Dios es, por lo tanto, amor y perdón, no es temor. Por eso captó rápido, porque Pablo no fue discípulo de Jesús. Fueron bastantes décadas después, no conoció a Jesús directamente, pero sintió el amor de Jesús. Pero había de estos nuevos convertidos, habían todavía estos que sentían temor a Dios, y Pablo les llamó la atención. No, ustedes no fueron arrebatados por el Espíritu para sentir temor otra vez, sino que han sido adoptados y ustedes pueden decirle a Dios, Abba, Padre, Abba, papito, mi padre personal. Entonces con Jesús se entra a una era en la cual Dios es Padre, ama a los buenos y malos, a los justos e injustos, tiene un amor
fraternal, se desarrolla un amor fraternal muy fuerte en los primeros cristianos, amor al enemigo, por ejemplo, y vivir por otros incondicionalmente. Se comenzó a generar este espíritu que Jesús trajo en esta nueva era del Nuevo Testamento. Ahora, nosotros hemos entrado y hemos llegado, hemos nacido en la época del Testamento completo, donde nos hemos encontrado con los padres verdaderos. Hemos sido nosotros renacidos por los padres verdaderos física y espiritualmente, pero nosotros somos la mitad, podemos decir, la primera generación. Como muy bien dijo la señora Chang en una entrevista nueva que hizo eh, una joven segunda generación, una doctora, muy, muy lindo lo que ella habla. La primera generación estamos con un pie en el mundo pasado, antiguo, y en la nueva era, con los padres verdaderos. Estamos en el medio. Por eso ella dijo, tenemos que amar mucho a la primera generación que fue aplanando el camino, dice ella, fue preparando el camino. Y la segunda generación es en esencia diferente. Pero veamos acá, en esta etapa, cuando nos encontramos con los padres verdaderos, nosotros hemos, especialmente los más antiguos, hermanos mayores, de allá de los años 70 o antes, cuando recién se fundó la iglesia en Corea, los primeros hermanos y hermanas, vinieron en una época de pionerismo, mucho pionerismo, una época de expansión de la iglesia. Fíjense ustedes cuando Padre mandó al primer hermano a Japón, lo mandó como 3 veces porque siempre lo mandaban de vuelta y lo golpeaban allá. La misión era morir por la misión, era realmente una época todavía de mucho desafío personal. Todavía no se podía percibir tan profundamente el amor como lo podemos ahora entender, el amor de Dios, como lo podemos ahora por primera vez entender. Inclusive las canciones, vean ustedes acá, las canciones, la canción de los soldados del principio, los soldados unidos, la canción de los vencedores, siempre empujando, empujando para que la providencia pudiera ir adelante, porque era una época de mucho desafío, de mucha soledad, pero también de mucha experiencia, ciertamente, con Dios, con la protección y el amor de Dios, pero era un espíritu de guerra espiritual. Inclusive había una charla de padre sobre la indemnización, que era una época de los años 80, donde era muy, muy grave la situación espiritual, total indemnización, no recuerdo exactamente, pero era una época donde si se hacía bien las condiciones, el comunismo iba finalmente a retroceder, si no, el comunismo iría a tomar indemnización total. Si alguien por ahí puede ver esa guía, indemnización total se llama. Es todo o nada en esa época. Entonces era una época realmente de mucha lucha, expansión y de muchas cosas más todavía. Y ver a Dios en medio de la guerra, ver la paz de Dios, el amor de Dios, ¿ah? Y su empatía y su corazón no es tan fácil cuando se está en la lucha, en la guerra. Se requiere entrega total, físicamente, espiritualmente, hacia una meta específica. Entonces todo se mueve como una máquina hacia la expansión del movimiento. Era una época así, muy, muy fuerte. Algunos de nosotros llegamos un poquito a experimentar esa época y luego entramos a una época nueva, especialmente cuando el padre verdadero ya entra en los 80, ya es diferente. El padre, recuerden, comienza a hablar sobre el amor de esposo y esposa, comienza a revelar muchas cosas de la relación conyugal. Hay muchas charlas interesantes, entonces se entra en otra época. Entonces el testamento completo pertenece a este periodo en donde nos encontramos con los padres verdaderos y nosotros, la primera generación, somos cambiados de linaje. Y luego entramos a la época del Chonilguk, que es otro nivel. Es la era de la asistencia a Hanul Pomonen. Fíjense lo que dice la Madre Verdadera, lo dijo el año 2022. Dice, sé que muchos de ustedes se han esforzado personalmente y han ofrecido su devoción para obtener resultados y contribuir al desarrollo de la Iglesia. Desde entonces y durante algunos años he estado hablando de una revolución de la cultura del corazón. Estar en la posición de ir más allá de la edad del Antiguo Testamento,
la edad del Nuevo Testamento y la edad del Testamento completo, y proclamar el primer año del Chonilguk, creando el ambiente en el que la gente pueda asistir y vivir con Dios. Esa es la época, en resumen, porque tiene mucho contenido la madre hablando sobre qué significa, y el padre también previamente habló sobre qué es el Chonilguk. Pero básicamente la madre aquí está mencionando lo que les estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo ahora es basado en este mensaje de la madre, que hemos pasado ya estos periodos increíbles en la historia, larguísima, de ir recorriendo diferentes niveles en la vida espiritual, de corazón, de conciencia, de mi relación con Dios, a una época donde todo está cambiando. Fíjense lo que dice más abajo la madre. Dice sobre las canciones que yo les mencioné antes, de la guerra, ¡guau!, de salir adelante. Mire lo que dice la madre. Dice, en esta era del Chonilguk, cuando asistimos al Padre Celestial y vivimos con los padres verdaderos, nuestras canciones de alabanza también deben cambiar en consecuencia la era. Por eso traje a David Eaton aquí hace 10 años y le dije, por favor, escribe letras y melodías que reflejen la atmósfera que estás experimentando acá. Seguramente ya hemos cantado algunas canciones que él ha compuesto. Ojalá que se dé a conocer. Inclusive las canciones son canciones, tienen que ser canciones de la nueva era, ¿no? De la era de la asistencia y de la vivencia con Dios, querido hermano y hermana. Ahora se está enfatizando el testimonio, ¿verdad? Tenemos que dar mucho testimonio. La diferencia del testimonio que se daba en la época del Testamento completo, cuando estaba la iglesia expandiéndose, que era un testimonio emergencial, ¿verdad? Yo me acuerdo que salíamos y muchos hermanos dijeron acá, antiguos, que en esa época el pensamiento que se tenía, creo que el señor Ross también, el señor Wolf, hermanos bien antiguos, Claudio, Edgardo, pensaban que el reino de los cielos iba a ser rápido, ¿verdad? Pronto, pronto, pronto el reino de los cielos se va a establecer en la tierra, entonces rápido se daba testimonio para que todos, el máximo de gente pudiera entrar en el reino de los cielos. Fue pasando una década, 2 décadas, 30, 40, 50 años, y no era tan así. Pero el espíritu de esa época era rápido, dar testimonio. Ahora, dar testimonio es dar testimonio de la vivencia con Dios, querido hermano y hermana. Por eso es un cambio total, diferente. El testimonio que necesitamos dar primero es mi vivencia con Dios y basado en mi vivencia con Dios testificar a otro para que él también pueda desarrollar su propia vivencia y servir a Dios en el día a día. Más que la teología. La madre dijo recientemente, ella dijo que se debe enseñar sobre la teología de los padres verdaderos y el valor de la hija unigénita. Entonces ahí ciertamente va a entrar el principio de la creación, la caída del hombre y luego quién es el hijo unigénito y la hija unigénita, los padres verdaderos. Va a ser, y con eso acabamos de ver nosotros acá cómo en África los jóvenes que fueron mandados, Top Gun, fueron mandados, están enseñando sobre ese punto. La madre los instruyó a enseñar sobre este punto. Nosotros estamos preguntando también en nuestro grupo de WhatsApp a nivel de América, de subregión 2, sobre este tema, cómo va a ser finalmente la educación que se va a dar. Por en cuanto damos el principio divino, pero luego tenemos que enseñar sobre la teología de los padres verdaderos y la hija unigénita. Entonces, querido hermano y hermana, la era del Chonilguk es un ambiente en el que la gente puede por fin, estas son palabras de la madre verdadera, en que la gente puede por fin asistir y vivir con el Dios verdadero eternamente en el día a día. Y es de eso lo que yo voy a testificar a las personas. Por eso estamos en la edad de oro que mencionó la madre verdadera. Y algo muy interesante que mencionó la doctora Chan también, es que la madre quiere que, por ejemplo, este entrenamiento que estamos haciendo orando en el Chongqing-won, allá en Corea, la gente hace seminarios de 40 días y está teniendo muchas experiencias interesantes, profundas, transformadoras, curativas. Pero la madre dijo algo interesante, según la doctora Chan. Dijo que quiere que los niños de 4 años ya comiencen a entrenarse
en el Chongqing para que cuando la madre vaya al mundo espiritual, la madre pueda guiarlos directamente a estas nuevas generaciones. Es muy interesante. Entonces, uno dice, cuando la madre vaya al mundo espiritual, ojalá que podamos tener clara la dirección hacia dónde tenemos que ir, pero la madre ya está preparando este terreno espiritual, está queriendo que una nueva generación de hijos bendecidos esté completamente abierto espiritualmente hacia Padre verdadero, Madre verdadera, para que directamente, no sueños, no revelaciones, directamente, en una reunión, una reunión de líderes, la madre aparece ahí y el padre para dar las direcciones, las coordenadas. Entonces la madre está queriendo que ya niños de 4 años comiencen a entrenarse en este ambiente de tremenda espiritualidad, para que la providencia en el futuro continúe correctamente siempre hacia adelante. Entonces, con esto, querido hermano y hermana, quiero terminar mi mensaje. Es reflexionar siempre sobre el Dios en el cual yo creo. ¿Es un Dios al cual tengo que tenerle miedo? ¿O es un Dios al cual yo sigo porque me da tanta pena cuando cometo un error y siento tanta pena cuando siento el corazón de Dios que se rompe en pedazos? Por eso no quiero cometer pecado, por eso no quiero continuar siendo tan cruel que una y otra vez cometo el mismo error y veo las lágrimas de Dios, pero no me importa porque Él no hace nada. Dios es silencioso. Me he dado cuenta que aunque cometa muchos errores, nunca me pasa nada. Pero sé en el fondo que Dios es el que sufre. Ahora entiendo el corazón de Dios. Ahora Dios me revela su situación casi, podríamos decir, es una situación vulnerable en la cual se encuentra Dios. Dios es muy vulnerable al sufrimiento y a las cosas que yo hago. Es afectado profundamente, como nosotros papás y mamás. ¿Cuánto somos afectados cuando nuestros hijos sufren? Cuando nuestros hijos sufren, sufrimos junto con ellos. Así Dios es lo mismo, mucho más todavía. Entonces, por lo menos de mi parte, ahora he descubierto que es un Dios que me ama, que me perdona, que me abraza, que me acompaña siempre, y lo estoy viviendo, lo estoy experimentando y quiero que otros también lo puedan experimentar, porque ese otro hermanito y hermanita que no le conoce todavía, clava cuchillos en el corazón de Dios. Entonces yo quiero que él descubra que él tiene a alguien que lo ama, que no sienta que está solo, que pueda salir de ese vacío y abrir la puerta de su corazón para que Dios pueda abrazarlo, que lo pueda sentir y luego entrar en una relación donde él va a cambiar porque no quiere dañar el corazón de Dios, no por el temor a Dios, sino que por amor a Dios, por esa comprensión tan íntima con Dios, no, poquito a poco se va, naturalmente tiene que entrenarse cada día, tiene que observar cuáles son sus debilidades, tiene que analizar cómo puede ir cortando cada día su hábito y mejorar cada día. Como dice Hunjinin, estamos leyendo sobre la indemnización. Hunjinin dice, Dios conoce tu esfuerzo, pero cuando ve tu sinceridad, eso para Dios también es una alegría tremenda, a pesar de que puedes ir cometiendo pequeños tropiezos en este cambio en tu vida, vas cometiendo igual pequeños tropiezos, pero cada vez menos. Pero la sinceridad de querer cambiar es algo que le da mucha esperanza y alegría a Hanun Pumonin, dice Hunjinin. Vamos enseñando este Dios para las personas, querido hermano y hermana, que la gente pueda por fin sentir de que este Dios que me da la vida, este Dios que me permite respirar, que me permite disfrutar la comida y tantos momentos lindos que hemos tenido, me lo está dando gratis y yo nunca he podido retribuirle nada a Él. Entonces, ahora yo voy a cuidarme y voy a ser cuidadoso con lo que digo, con lo que hago para que Él pueda ser feliz junto conmigo. Nunca por temor. Nunca voy a sentir que Dios está ahí para juzgarme, para meterme miedo. Eso como vimos en el versículo bíblico, recién pertenece a una época antigua. Ahora no. Entonces es una época de oro. Es una época de oro. Bueno, querido hermano y hermana, voy a hacer una oración y termino con mi sermón dominical.
Muy buen día, querido Hanul Pumonín. Te damos las gracias por permitirnos reunirnos en esta mañana con todos nuestros hermanos y hermanas y por todos aquellos hermanas y hermanas que después irán a ver el sermón dominical por internet también. Por favor, ayúdanos a mejorar, como dijo el Padre verdadero en su oración, a que podamos entrar en ese reino del corazón, que podamos entrar en esa relación de alto nivel, donde simplemente hay amor y deseo de lo mejor hacia el otro, hacia los demás. Hanun Pomonín, ha sido larga la historia que has tenido que caminar, que recorrer. Has visto de todo, Hanun Pomonín, todo tipo de crímenes, de sufrimiento, de ignorancia, y has tenido que aguantar la acusación constante de Satanás. Has tenido que aguantar el hecho que tus propios hijos e hijas te maldijeron, padres celestiales, pero por fin estamos en una época diferente, con el fundamento que nuestro hermano mayor Jesús y luego los padres verdaderos establecieron. Hemos entrado en una época donde podemos comprenderte completamente, Hanul Pumunien. Sentirte tal vez no es tan fácil, pero podemos comprenderte, por lo menos a nivel intelectual, comprendemos lo que ha sido tu historia, Hanul Pumunien. Por favor, guíanos para que podamos llegar a tener una relación de verdad contigo, Hanul Pumunien, que podamos realmente caminar contigo todos los días, conversando contigo, sintiendo tu presencia y tu corazón en nuestras vidas, y que esto pueda ser enseñado a todas las personas. Primero, todos nosotros como hermanos y hermanas notamos un gran vacío en este aspecto, Jamón Pomonín. Percibimos muchos hermanos y hermanas que todavía te tienen miedo, que están presos a un concepto antiguo de Dios. Aunque hemos entrado en la época de oro, hay muchos hermanos y hermanas que todavía tienen miedo. Lo podemos ver, Hanun Pumonín, con los testimonios en las vigilias de Corea. Cuánto sufrimiento hay en relación de hijos hacia sus padres, padres hacia sus hijos, hermanos y hermanas, esposo y esposa. Hay tanto dolor todavía porque no hemos podido vivir contigo, Hanun Pumonín, realmente. Ha sido un concepto muy claro en nuestras mentes, pero no en nuestro corazón todavía. No ha, Se ha creado un ambiente de nuestro corazón que nos permita que tú puedas existir realmente, Hanun Pumonín. Por eso es muy profundo, importante que podamos entrar en una era a nivel de comunidad sagrada de Hanun Pumonín en el mundo entero, donde tú puedas ser por primera vez un Dios verdadero y que puedas expandir esa energía, esa realidad de una vivencia con Dios hacia todas las personas. Te pedimos tu bendición para todos los hermanos y hermanas aquí presentes, para todos aquellos que están con problemas de salud, Harun Pumonín, que tú conoces el sufrimiento que están pasando, problemas económicos también, de todo tipo, Harun Pumonín, problemas de relacionamiento de esposo y esposa, con nuestros hijos también, o los hijos con sus padres, en el, en el ambiente laboral. Por favor, guíanos siempre para que estemos llenos de tu amor y de tu luz y de tu presencia en el día a día. Una vez más, ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida. Ayú, ayú.